Bendiciones, bienvenidos a la clase número 5 del Seminario Teológico de Talmud y estamos en esta oportunidad siguiendo con nuestro estudio exegético de Efesios. Seguimos aquí en el capítulo 6, estamos ya en la parte final del capítulo donde Pablo nos habla contra quién es nuestra lucha, que debemos estar firmes, fortalecidos. Y también ahora en esta parte vamos a ver el equipo que Pablo dice que debemos utilizar. Esto está en el capítulo 6, versículo 13 hasta el 17. Pablo recalcó de nuevo la necesidad de que el cristiano se apropie de toda la armadura espiritual mediante la obediencia, es decir, que se vista por completo de ella o se ponga todas las piezas mencionadas. Las primeras tres piezas de la armadura, el cinto, la coraza y el calzado, se llevaban puestas todo el tiempo en el campo de batalla. Las últimas tres, escudo, yelmo y espada, se mantenían bien preparados para su uso tan pronto comenzaba el enfrentamiento en sí. Es importante que el cristiano no le dé lugar al diablo, o sea, que no deje ningún área desprotegida como para que Satanás encuentre una rendija para meter el pie. La armadura que Pablo describe es para protección. La espada, que él mismo describe como la palabra de Dios, es para la batalla real. Cada parte de la armadura espiritual nos dice lo que los creyentes deben tener para estar protegidos contra Satanás. Verdad, el cinto de la verdad. Satanás es un mentiroso, pero el cristiano, vamos a sacar aquí un poquito la imagen de esto. El cristiano que conoce la verdad no será engañado. Otro es la coraza de justicia. Esto quiere decir el andar diario consistente del cristiano. Satanás es el acusador, pero el creyente que anda en la luz no le dará a Satanás oportunidad para atacar. Estamos en la justicia imputada de Cristo y andamos en la justicia impartida del Espíritu Santo. La paz. Satanás divide y destruye. Cuando el creyente anda en la senda de paz, el camino del evangelio, Satanás no puede alcanzarlo. Los pies del cristiano deben estar limpios, ser hermosos y calzados con el apresto del evangelio. Los cristianos que están listos para testificar de Cristo tendrán un tiempo más fácil para derrotar al maligno. El escudo de la fe. Satanás es la fuente de la incredulidad y la duda. La fe es lo que vence a cualquier enemigo. A medida que el creyente usa el escudo de la fe, apaga los dardos de fuego de la incredulidad y la duda. Los escudos eran impregnados de aceite. Y esto era muy interesante. Tenían dos objetivos. Uno, cuando la luz, la claridad del sol llegaba a los escudos, el aceite hacía un brillo en los escudos y eso reflejaba y dificultaba la visión del enemigo. Y el otro objetivo del aceite en el escudo era que cuando las saetas del enemigo tocaban el escudo, como estaba lleno de aceite, caía al suelo y no lograba penetrar, no lograba atingir, tocar a quien pretendían. Entonces, es muy interesante esto. Algunos escudos eran hechos de cuero y entonces este cuero se quedaba bien ungido, bien impregnado de aceite por estas dos razones. Uno, que el reflejo del sol hacía con que la visión del enemigo se quedaba confundida, confusa, no podía ver bien con claridad. Y
Quando as saetas tocavam, caíam porque estava cheio de aceite, então não logravam prender-se en el escudo. La salvación, o sea, el casco de la salvación. Este versículo quizás se refiera a nuestra suprema salvación cuando Cristo vuelva. El creyente cuya mente está fija en la inminente venida de Cristo no caerá en las trampas de Satanás. La esperanza bendita debe ser como un casco que protege la mente y el entendimiento. A Satanás le encantaría hacernos creer que Cristo no va a regresar y que tal vez no sea hoy en día. Entonces debemos leer Mateo 24 para ver lo que le sucede a la persona que se quita el yelmo de la salvación. Estos componentes de la armadura son para la protección del creyente. La espada del Espíritu y la oración son las armas para atacar las fortalezas de Satanás y derrotarlo. El cristiano debe luchar contra los enemigos espirituales con armas espirituales, conforme Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, que nuestras armas no son carnales, pero sí poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de sofismas y de todo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios es la única espada que necesitamos. La espada de Dios tiene vida y poder y nunca pierde su filo. Los cristianos conquistan a medida que comprenden, memorizan y obedecen la palabra de Dios. Y también vemos un ejemplo, cuando Jesús fue tentado por Satanás, cómo él venció a Satanás, fue utilizando la palabra. Él contestó, él rechazó al enemigo por medio de la palabra. La energía que usamos, del versículo 18 hasta el versículo 24. La armadura y las armas no son suficientes para ganar una batalla. Tiene que haber energía para hacer el trabajo. Nuestra energía viene de la oración. Usamos la espada del Espíritu y oramos en el Espíritu. El Espíritu Santo nos fortalece para que ganemos la batalla. La palabra y la oración son los recursos que Dios le ha dado a la iglesia para vencer al enemigo y ganar territorios para la gloria de Dios. Entonces, una iglesia que no ora, que no tiene una vida de oración, y una iglesia que no tiene conocimiento de la palabra, que no tiene el hábito de leer la palabra, y lo digo no solamente en las reuniones, pero que cada creyente tiene el hábito de la lectura diaria de la Biblia. Una iglesia que no tiene estas cosas, lamentablemente, está fadada al fracaso. No puede vencer porque no tiene los recursos, la energía, la fuerza que Dios da. Nuestros recursos son la palabra y la oración. No hay otros recursos. Entonces la iglesia tiene que estar impregnada y poniendo esas dos herramientas listas para serem usadas a qualquer momento. La iglesia tiene que orar y tiene que conocer, estudiar, amar la palabra. No solo en las reuniones, hablo otra vez, pero cada creyente a diario necesita este contacto con la palabra de Dios. Los soldados cristianos deben orar con sus ojos abiertos, velar y orar. Es el secreto de Dios para vencer al mundo, la carne y al diablo. También debemos velar y orar por oportunidades para servir a Cristo. Aquí cuando dice velar y orar, cuando dice que los soldados cristianos deben orar con los ojos abiertos, Pablo no está hablando que literalmente cuando vamos a orar tenemos que estar de ojos abiertos. Hay circunstancias que sí podemos hacerlo así. Hay otras circunstancias que no es necesario, pero lo que él de hecho quiere decir aquí es que debemos estar velando, vigilantes. Mientras estemos orando, debemos estar también vigilantes.
Esta es la, la, la enseñanza que Pablo quiere nos traer aquí. Y no solo para vencer al mundo, a la carne y al diablo, como Pablo dice, pero también para tenermos oportunidades para servir a Cristo. No debemos orar solo por nosotros mismos, sino también por los soldados hermanos. Pablo nunca fue demasiado orgulloso como para no pedir oración. Esta es incluso una característica de Pablo. En muchas de sus epístolas, él pide que los hermanos estén orando por él, para que Dios le fortalezca, le ayude y para que las puertas para la predicación del evangelio se abran, para que tenga oportunidad para predicar el evangelio. Y este es un ejemplo que nosotros también debemos observar, seguir como iglesia y como personas individualmente. Quería tener el poder para ser capaz de dar a conocer el misterio, el mismo mensaje que lo llevó a la prisión. Embajador en cadenas es el título peculiar que Pablo usa después que estuvo ahí en la cárcel en Roma. Sin embargo, eso es exactamente lo que Pablo era. De verdad, él no estaba utilizando simplemente una expresión figurada. De hecho, Pablo estaba encadenado. Encadenado a un soldado romano, diferente a cada 6 horas, Pablo tenía una excelente oportunidad para testificar de Cristo para distintos soldados, y seguro que lo hizo. Pablo concluye esta magnífica epístola con varios asuntos personales, sabiendo que sus amigos desearían saber su condición. Sin duda podrían orar más inteligentemente por él si sabían sus necesidades. Pero Pablo quería darles consuelo también. Pablo era un verdadero santo, tomando de la provisión de Dios, tomando para todas sus necesidades. Y ahora nos vamos a hacer un repaso, un resumen de todo lo que el libro de todo lo que hemos visto, estudiado aquí en la epístola de Romanos. Vamos a hacer ahora, en esta segunda parte de esta clase de hoy, un resumen de todo lo que trata la epístola de Efesios. Efesios, como hemos visto, es un llamamiento a los santos. Por la epístola a la iglesia de Éfeso, debemos de aprender y entender lo que significa para nosotros estar en Cristo y compartir la vida del cuerpo del Señor Jesucristo. He aquí el gran tema de esta epístola, el creyente en Cristo o la naturaleza de la iglesia. El versículo 3 del primer capítulo es en muchos sentidos el tema de la epístola, siendo la clave en Cristo. Que dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Este es el versículo clave de esta epístola de Efesios. La frase los lugares celestiales, que aparece varias veces en esta epístola, se refiere principalmente a la vida que vivimos actualmente, porque los lugares celestiales no están en algún lugar distante del espacio, en algún planeta o estrella, sino que pertenece al ámbito de la realidad invisible en el que vive actualmente el cristiano, en contacto con Dios y en conflicto con el demonio en el que nos vemos envueltos a diario. Los lugares celestiales son el lugar que ocupa el poder y de la gloria de Cristo. En el capítulo 2, versículo 6 se nos dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó Dios y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero en el capítulo 3 nos enteramos de que también está ahí la central de los principados y potestades del mal, que dice, para que por medio de la iglesia la inconmensurable sabiduría de Dios pueda darse a conocer a los principados y poderes en los lugares celestiales.
El conflicto que se desencadena se menciona en el capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Así que es el ámbito invisible de la tierra, a ese reino espiritual que nos rodea por todas partes y que nos afecta y influencia constantemente, ya sea para bien o para mal, dependiendo de nuestra decisión voluntaria y de nuestra relación con estos poderes invisibles. Esos son los lugares celestiales. En este ámbito en el que vivimos todos nosotros, el apóstol declara que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es decir, ya nos ha dado todo cuanto precisamos para vivir nuestras circunstancias y relaciones actuales. Pedro dice lo mismo en su segunda epístola. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Eso quiere decir que cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor, ya ha recibido usted todo lo que Dios tenía la intención de darle. El más débil de los creyentes tiene en su poder todo lo que posee el más poderoso de los santos de Dios. Ya lo tenemos todo porque tenemos a Cristo y en Él se hallan cada una de las bendiciones espirituales y todo lo relacionado con la vida y la santidad. Por lo tanto, tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida tal como Dios se propuso que fuese. Teniendo este hecho en cuenta, cualquier fracaso no es debido a que carezcamos de nada, sino a que no nos hemos apropiado de lo que ya es nuestro. El apóstol desarrolla el tema de esta epístola valiéndose de 6 maravillosos tropos de dicción, mediante los cuales aprendemos que la iglesia es todo el cuerpo de Cristo. La iglesia es las personas y cada uno de los creyentes es un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si entendemos que Dios vive en la iglesia, veremos que también vive dentro de cada uno de los creyentes. Cada uno de nosotros, como creyentes en Jesucristo, somos un microcosmos de todo un cuerpo y por lo tanto podemos estudiar toda esta epístola relacionando lo que dice Pablo a cada uno de nosotros como creyentes a nivel individual. En el primer tropo, el apóstol se refiere a la iglesia como un cuerpo. Capítulo 1, 22, 23. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El primer capítulo trata por entero acerca de la maravilla y lo asombroso de que nosotros que somos seres humanos normales y corrientes, poseídos por el pecado, hayamos sido llamados por Dios de una manera totalmente asombrosa, incluso antes de la fundación del mundo, para ser miembros de ese cuerpo, y esto es una tremenda declaración. Pero ¿cuál es el propósito del cuerpo? Es ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, es la expresión de la cabeza y para eso sirve su cuerpo, ya que su propósito es expresar y llenar y llevar a cabo los deseos de la cabeza. La única ocasión en que un cuerpo humano sano no lo hace es cuando algún centro nervioso secundario recibe un estímulo artificial. Pablo se refiere a continuación a la iglesia como un templo. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser el templo santo
en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí tenemos un templo santo. Una de las cosas más impresionantes que están sucediendo hoy en día en el mundo es el crecimiento de este edificio que Dios ha estado erigiendo a lo largo de los siglos. Cuando todos los productos inservibles de la empresa humana se hayan desmoronado, convirtiéndose en polvo, cuando todas las instituciones y organizaciones que creamos haga mucho que han quedado olvidados, el templo que está edificando Dios se convertirá en el punto central de la atención a lo largo de la eternidad. Y es exactamente lo que da a entender este pasaje. Además, Él lo está edificando ahora, usando bloques de construcción humanos, dándoles forma, creando los bordes, lijándolos y preparándolos tal y como Él desea, poniendo a seres humanos en este templo donde quieren que estén. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del templo? Es tal y como dice Pablo, ser la residencia de Dios, su morada. Esto prevé y incluye todo cuanto entendamos por la palabra hogar. Dios está edificando la iglesia para que sea un lugar donde podamos ser lo que Él quiere ser en cada uno de nosotros completamente y todo cuanto Él es en usted y en mí. Es por eso por lo que Él le está llamando y edificándolo. El tercer capítulo introduce el tercer tropo. En él aprendemos que la iglesia es un misterio, un secreto sagrado. Estas son maravillosas insinuaciones en el sentido de que Dios ha tenido algunos planes secretos que ha estado poniendo en práctica a lo largo de los siglos, que nunca ha revelado a nadie, pero tiene una gran meta y un propósito en mente que tiene la intención de cumplir, y el instrumento del cual se está valiendo para hacerlo es la iglesia. Pablo está diciendo que por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, los muy diversos aspectos y facetas de su sabiduría serán ahora dadas a conocer a todos los principados y autoridades de todas partes a lo largo de todos los tiempos, siendo la enseñanza del universo el propósito del misterio. En el capítulo 4, el apóstol usa otro tropo más, y vestidos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. La iglesia es el nuevo hombre porque cada cristiano es un nuevo hombre, y esto enlaza con las palabras de Pablo en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La creación actual, que empezó al principio de los cielos y la tierra, hace ya mucho que han quedado anticuadas y están a punto de pasar. El mundo, con toda su riqueza y su sabiduría, pertenece a lo que está pasando, pero gradualmente, durante el curso de los siglos, Dios ha estado creando una nueva generación, una nueva raza de personas, una nueva clase de hombres que el mundo no ha visto nunca antes, mejor que Adán. En Romanos se nos dice que todo cuanto perdimos en Adán, lo hemos recuperado en Cristo con creces. Y aquí se nos revela una raza de personas como las que el mundo jamás ha soñado. El apóstol Pablo nos dice además en Romanos que toda la creación está de puntillas. Eso es el significado literal, estirando el cuello para ver la manifestación de los hijos de Dios, el día en que será quitado el velo y contemplaremos la nueva creación. Esa nueva creación está siendo creada ahora mismo
y a usted le está siendo extendida la invitación de revestirse de ese nuevo hombre, momento tras momento, día tras día, a fin de que pueda usted enfrentarse con las presiones y los problemas de la vida en el mundo actual. Por eso, es por lo que está aquí la iglesia, que es un nuevo hombre. El propósito del nuevo hombre es llevar a cabo un nuevo ministerio. Y en este mismo capítulo de Efesios leemos: sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Efesios 4:7. A este nuevo hombre le ha sido conferido una dádiva. Nuestra labor, el motivo de nuestra existencia, la razón por la que Jesucristo nos colocó aquí en la tierra y nos dejó aquí, es para que pudiésemos descubrir y poner en práctica ese don. El motivo por el que la iglesia se ha debilitado y ha tropezado, ha fracasado y ha perdido, es que los cristianos han perdido esta gran verdad que cada uno de nosotros recibe directamente del Señor. Eso nos incluye a todos los que conocemos a Jesucristo, desde el más pequeño hasta el más anciano. El Señor resucitado le ha concedido un don a cada uno. Le da de la misma manera que el hombre de la parábola dio los talentos a cada uno de sus siervos, confiándole su propiedad hasta su regreso. Y cuando él vuelva, su juicio se basará en lo que hizo cada uno con el don que él le dio, que es el ejercicio del nuevo hombre. El capítulo 5 presenta otro tropo más acerca de la iglesia y nos enteramos en él de que la iglesia es la esposa. Y a continuación cita las palabras de Dios en Génesis. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es una esposa y ha de ser una esposa para el gozo del esposo. Pablo dice que la intención que tiene Cristo al preparar a la iglesia como una esposa es presentarla a sí mismo. El cristiano ha de ser la esposa de Cristo para el gozo del Señor. La última imagen de la iglesia en esta epístola es la de un soldado. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. ¿Cuál es el cometido de un soldado? El luchar en las batallas, y es precisamente lo que está haciendo Dios en nosotros en estos momentos. Nos ha concedido el gran privilegio de ser el campo de batalla en el que se ganan sus grandes victorias. Dios permitió a Satanás llegar al límite máximo, afligiendo a Job incluso en su cuerpo físico, permitiendo además que su mente estuviese angustiada sin poder entender lo que estaba sucediendo. Pero cuando hubo concluido la batalla, Dios bendijo grandemente a Job y le ha usado con poder para enseñar al pueblo de Dios a lo largo de los siglos que las pruebas y las dificultades no son solo para la persona que las padece, sino que son un medio del cual se vale Dios para obtener poderosas victorias contra los poderes invisibles, y nosotros hemos sido llamados a ser soldados que hemos aprendido cómo luchar. Juan escribe en su primera epístola a sus jóvenes amigos cristianos diciendo: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es decir, habéis aprendido cómo luchar, cómo seguir adelante,
cómo deshaceros de las confusas limitaciones del mundo, cómo no dejaros arrastrar por la época en la que vivís y a ir contra la corriente, en contra de ella incluso, glorificando grandemente a Dios al hacerlo. Dios nos está llamando a que seamos soldados, a que sigamos en los pasos de aquellos que han salido victoriosos de la batalla antes de nosotros, habiendo sido fieles de ser necesario hasta la muerte. Ese es el privilegio de aquellos que son llamados y capacitados con toda bendición espiritual para que haya un cuerpo, un templo, un misterio, un nuevo hombre, una esposa y un soldado para Cristo. Ese es todo un llamamiento. Por lo tanto, la exhortación de esta epístola aparece en un solo versículo en el que Pablo dice: por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Y con este resumen, entonces, finalizamos esta clase de hoy día. Bendiciones y nos vemos en la última clase.